Hacemos para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor bendiga desde ya a todas las personas, hombres y mujeres, niños, niñas, familias, ancianos, ancianas que van a unirse con nosotros a través de esta transmisión y este compartir de la palabra. El día de hoy tenemos la honra, el honor y la gloria de una vez más partir el pan que descendió del cielo. Dice la palabra, yo soy el pan, dice nuestro Señor, que descendió del cielo. Amén. Todo aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre, amén, tiene entrada al reino de Dios. Y hoy vamos a partir ese pan que descendió del cielo una vez más para compartirlo juntos, amados hermanos, y para compartirlo hasta lo último de la tierra. A Él sea la honra, la gloria y el honor. Así es que siempre es un privilegio. Mi nombre, para quienes no nos conocen, es William Osmar Chamagua. Y hoy vamos a tocar un tema, hermanos, muy importantísimo. Un tema que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con la sociedad en la cual vivimos, que tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Un tema, amado Señor, amados hermanos y hermanas, que está atacando, amén, que está teniendo mucha influencia negativa en el mundo entero. Amén. Y estamos hablando de un tema, hermanos, que es el tema, valga la redundancia, de la palabra que vamos a compartir el día de hoy: opresión y depresión, espíritus angustiadores. Ese es el tema que hemos dado a lo que vamos a compartir el día de hoy. A veces, muy pocas veces nos detenemos para hablar de estos temas. El profeta Isaías, hablando del Señor Jesucristo, dijo que Él cargó en Él todas nuestras enfermedades. Amén. Y cuando estamos hablando de enfermedades, las enfermedades en plural son en realidad vistos desde la palabra de Dios, son espíritus, malos espíritus, son demonios que se manifiestan en enfermedades para atacarnos. Recordemos que nosotros, partiendo del hecho que la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo es el gobernador de las tinieblas, pero que el mundo entero está bajo el ataque o bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es específicamente Satanás. Y si está bajo Satanás, está este mundo bajo el gobierno de todos los demonios que le sirven a Satanás. Amén. Los demonios son innumerables, hermanos. La palabra de Dios dice que el querubín, luz bella, cuando traicionó al Señor, engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Ahora, los ángeles en el cielo son innumerables. No se sabe, son millones de millones de millones. Entonces, si la tercera parte de aquellos ángeles innumerables fueron engañados, esa es la cantidad de demonios con la cual nosotros tenemos que lidiar. Yo les comentaba, me parece que el viernes pasado, que se estima que somos alrededor de unos 7.500 millones de seres humanos en el planeta. Entonces se imagina la tonelada de demonios asignados a atacar a cada persona en el planeta. Amén, a través de la historia. Y usted no se sorprenda si son toneladas de demonios que están queriendo destruir su vida. Y esos demonios acarrean o nos traen a nosotros todo tipo de enfermedad. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales. Y hoy vamos a hablar de eso. Amén. Y vamos a hablar del tema de la opresión, vamos a hablar del tema de la depresión desde el punto de vista bíblico. Es importante aclarar eso, porque la ciencia tiene una apreciación. Cuando hablamos de la opresión y hablamos de la depresión, la ciencia tiene una apreciación de qué son la opresión y la depresión. Y la ciencia llama a estas cosas enfermedades. Y las enfermedades la ciencia las trata en términos generales con pastillas o con medicamentos. Cuando estamos viendo las cosas desde el punto de vista bíblico, las estamos tratando entonces desde un punto de vista espiritual. Y el Señor Jesús, hasta donde yo sé, no receta pastillas. Amén. El Señor Jesús, hasta donde yo sé, no receta medicamentos. Yo no veo a nadie en el Nuevo Testamento. Dice que le traían a Él todos los enfermos y que todos los enfermos, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol, eran sanados.
Pero yo no veo en ningún lugar al Señor Jesucristo escribiendo una prescripción. Mira, anda al CVS o te vas a la farmacia o te vas al boticario a que te dé 3 aspirinas, ¿verdad? O a que te dé antibióticos. O mira, anda a ver al especialista, como a veces los médicos generales, ¿verdad? Dicen, bueno, mire, esto no lo puedo tratar yo, tiene que ir al especialista de los ojos, del corazón, del estómago, del hígado, de lo que sea. Entonces, esa no es la manera como el Señor Jesús trata, porque la ciencia y los médicos son formados científicamente. Los médicos, los doctores, la medicina que nosotros conocemos es parte de la ciencia, una de las ramas de la ciencia. Ellos son formados a prescribir pastillas, a prescribir medicamentos, a prescribir operaciones. Dicen, no, pues aquí hay que operar, y operar quiere decir hay que abrir el cuerpo, hay que cortar la piel, hay que ir ahí adentro, escarbar y cambiar y quitar, y como que es cosa mecánica, ¿no? Entonces el Señor no hace absolutamente nada de esas cosas, no prescribe pastillas, no venga el Señor queriendo que le diga, mira Señor, me duele la cabeza, ¿qué pastilla me vas a prescribir? Eso no es la forma como trabaja el Señor, porque el Señor no ve las cosas desde el punto de vista de la ciencia, sino desde el punto de vista espiritual. Y cuando estamos hablando desde el punto de vista espiritual, las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades son demonios, son espíritus demoníacos cuyo trabajo, único trabajo, es destruir su vida. El trabajo de los demonios es destruir su vida, destruir la vida de su esposo, destruir la vida de su esposa, destruir la vida de sus hijos, destruir la vida de sus padres. El trabajo de los demonios es destruir su felicidad, es acabar con su paz, es angustiarle, es destruirle, es, amados hermanos, quitarle su fe, matar todo tipo de milagros y extinguir todo tipo de vida en su vida. Contra eso no hay pastilla y no hay medicamento que funcione. Para eso necesitamos trabajar de otra forma. Y por eso vamos a hablar hoy de la opresión y la depresión. La Biblia a la opresión y a la depresión les llama espíritus angustiadores. Mire qué tremendo. Espíritus angustiadores. ¿Cómo le llama la Biblia? Espíritus angustiadores. Venga al libro de los Salmos conmigo. Amén. Venga al libro de los Salmos. Amén. Vamos a ir al Salmo, vamos a comenzar en el Salmo 23 y invitar a todos nuestros hermanos, hermanas que están conmigo a través de la transmisión, que vengan con nosotros. Amén. Muchas veces nosotros cuando estamos atravesando espacios de depresión o de opresión en nuestra vida, creemos que eso nadie lo entiende. Y creemos que eso no le pasa a nadie más. Quiero comenzar a decirle que los espíritus de opresión, los espíritus de depresión, a quienes la Biblia llama espíritus angustiadores, la ciencia les llama enfermedades. La ciencia les llama enfermedades mentales, o enfermedades psicológicas, o enfermedades que requieren terapia. Vea, va usted a la ciencia y le dice, ok, mira, necesitas ir a hablar con un psicólogo, necesitas ir a hablar con un terapista, ¿verdad? Para que te trate tu depresión, ¿verdad? Porque la ciencia dice eso se cura con pastillas, se cura con medicamentos y con terapia. El Señor no, el Señor Él no se cura con eso, dice el Señor. Eso se cura con otra cosa, amén. Pero parte del problema que nosotros tenemos es un diagnóstico equivocado. Yo recuerdo cuando era niño, una de mis primas, Betty Moratalla, una de mis primas contemporánea mía. Creo que Betty era porque Betty murió a los 28 años de edad, hace muchos años. Y Betty yo creo que era un año mayor que yo. Pero cuando estábamos creciendo, y desde que yo tengo memoria ya conozco a Betty, hija de mi tía Mabel, cuando estábamos creciendo, envío un saludo y un abrazo a mi tía Mabel. Y cuando estábamos creciendo, a Betty la crió mi abuela materna, mi abuelita Josefina Celaya. Y cuando estábamos creciendo, tenía Betty alrededor de unos 12 años, 13 años de edad, quizás una adolescente, estaba en la pubertad de ella,
Cuando de repente en la calle, estábamos jugando en la calle frente a la casa de mi abuela donde Betty, mi prima, vivía. Cuando de repente se le aparece una señora totalmente desconocida, señora vagabunda, que obviamente tenía ella problemas con el alcoholismo y con los vicios y con ese tipo de cosas. Y se le aparece a Betty y de la nada viene aquella señora y le dice: yo soy tu mamá. Aquella impresión que la niña tuvo a esa edad frente a ese encuentro desafortunado, la dejó fría. La dejó fría. Se quedó pálida, se quedó congelada y internamente le causó un shock en el cerebro a Betty. Usted se acuerda de Betty, ¿verdad, tío? Amén. Le causó un choque en su cerebro, y ese choque eléctrico de esa emoción tan fuerte, ese golpe que le generó a ella, provocó en Betty que a partir de ese momento se le desarrolló una enfermedad llamada epilepsia. En aquellos años mi abuela no sabía qué era la epilepsia. La familia no sabía qué era la epilepsia. Nadie de los que conocían a mi abuela y los que mi abuela conocía sabían qué era la epilepsia. Y usted sabe cómo son nuestros pueblos. Algunos le decían está endemoniada porque Betty comenzó a sufrir de ataques epilépticos. Y usted sabe que una persona que tiene epilepsia, el ataque le puede dar en cualquier momento y cae al suelo y comienza a temblar, sus facciones en su rostro cambian, se le dobla, comienza a tirar espuma o cosas por la boca, depende. Una persona que padece epilepsia en un ataque epiléptico, si no hay nadie que le atienda, puede morir. Porque hay que agarrarlo, hay que levantarlo, hay que abrirle para que no se le cierre la tráquea, que es donde nosotros pues respiramos, ¿no? Porque es peligroso que pierda la vida. Y Betty comenzó a tener ataques de epilepsia a partir de ese momento. Y mi abuelita no sabía cómo tratarlo. Y como nadie sabía, venía la gente, y usted sabe cómo es la gente en nuestros pueblos. Mire, mate un garrobo y sáquele la sangre al garrobo. Mate una iguana y sáquele la sangre a la iguana. Y tan pronto como se la saque, dele a beber esa sangre. Otros le decían, vaya y busque niña finita, vaya y busque niña fina, vaya y busque una tortuga, entre más grande mejor, y mate la tortuga y sáquele la sangre y dele la sangre de tortuga a tomar a Betty y se le va a quitar todo eso. Obviamente un diagnóstico falso. Y comenzó mi abuelita a darle a Betty todo lo que la gente le decía que le diera. La ignorancia. Mi abuelita falleció hace 21 años. Y la enfermedad de Betty comenzó a profundizarse y a volverse más grave por un falso diagnóstico. Y mi abuelita comenzó a tratar a Betty como que Betty era una enajenada mental, como que Betty estaba loca. Y Betty no estaba loca, era un problema que había tenido en un determinado momento que le había impactado y que le había causado un choque eléctrico en su cerebro que le estaba produciendo esos ataques de epilepsia. Pudo haberse tratado si se hubiese dado un diagnóstico correcto. Betty comenzó a sufrir más y más, a ser maltratada verbalmente, a ser abusada por la ignorancia de mi abuelita, a quien amo y a quien envío un tremendo abrazo hasta el cielo. Pero mi abuelita se equivocó y Betty comenzó a hacer un montón de cosas que la avergonzaban a ella, la avergonzaban, y comenzó a sufrir una cantidad de cosas, todo por el simple hecho de haber hecho un diagnóstico malo. Tenía 28 años de edad Betty, cuando ustedes saben en nuestros países, allá afuera están los baños y en los baños está el toilet y ahí hay una pila de agua y ahí en esa pila uno se baña y se echa agua con un guacal
Y esos son los baños, no hay duchas, no hay nada de eso. Y los baños de mi abuelita en la casa de mi abuela eran bien rústicos, al igual que todo. Mi abuela, una mujer trabajadora que crió 10 hijos por cuenta propia. Y Betty un día, cuando tenía 28 años, se fue a meter al baño en la casa de mi abuela. Yo decía, en aquellos años, Sister Kenia, como Sister Kenia es del mismo lugar, sabrá de qué estoy hablando. Sabe dónde está la casa donde vive mi papá y mi mamá, ¿verdad? Pues ahí en esa casa yo terminé de crecer, es decir, viví ahí de los 10 años de edad a los 18 años, que es cuando me mandaron para acá. Me mandaron en un jet de primera clase. 2,000 colones costó el coyote que me trajo. Y cuando referíamos nosotros, la familia, a la casa de mi abuela, decíamos allá abajo. Mi abuela vivía allá abajo. Allá a la par de pesca, donde era por aquellos años pesca, y a la par en esa calle. Entonces, voy a ir allá abajo, a la casa de mi abuela. Entonces, allá abajo vivía mi abuela por esos años. Digo, porque después, cuando yo me vine para acá, me enteré que se había movido a otra colonia, la colonia Ibu, en la casa donde ahora vive mi tía Mabel, a quien usted conoce, Sister. Amén. Y de repente allá abajo en la casa donde vivía mi abuela tenía estos baños rústicos y Betty se fue a dar un baño. No sé qué horas eran, pero era obviamente durante el día. Y mientras Betty se estaba bañando, sufrió un ataque de epilepsia. Y cayó en la pila. Y Betty se ahogó. Todo como producto de un diagnóstico equivocado. 28 años de edad tenía Betty. Dejó una hija preciosa, que ahora es toda una mujer, a quien le envío un tremendo abrazo y a quien amo mucho. Les comento esa historia porque cuando hablamos del tema de la opresión y la depresión, muchos de los problemas que nosotros tenemos es por un falso diagnóstico. Desafortunadamente no hacemos el esfuerzo por investigar más y muchas veces nos dejamos ir por lo que dice la ciencia, pero la ciencia, tenemos que entenderlo, no tiene las respuestas a todas las cosas. Y la ciencia dice la depresión y la opresión se tratan de esa manera y es la única manera y solo se resuelve con pastillas y medicamentos, con operaciones o con terapia, y no es cierto. La ciencia es importante, yo no estoy diciendo que no sea importante, pero la ciencia no tiene las respuestas a todas las cosas. Y necesitamos hacer el diagnóstico correcto, aprender a hacer el diagnóstico correcto en todas las cosas. Pero el día de hoy específicamente estamos hablando del tema de la opresión y de la depresión. La Biblia dice que la opresión y la depresión son espíritus angustiadores que buscan generar en usted angustia. Nosotros, para el caso que estamos tratando hoy, tenemos dos enemigos demoníacos, espíritus demoníacos. Hay espíritus demoníacos cuyo trabajo es robar sus finanzas, endeudarlo hasta la coronilla, que usted no tenga casa, que no tenga dónde vivir, que no tenga transporte, es decir, destruir lo material en su vida. Hay cierta clase de demonios que ese es el trabajo de ellos. Y por eso a veces usted dice, yo trabajo y trabajo y trabajo y no tengo dinero. Y yo trabajo y trabajo y no gano suficiente. O trabajo y trabajo y trabajo y el dinero no me ajusta. Hay demonios específicamente trabajando para eso. Pero hay otra clase de demonios. Y estos demonios son llamados espíritus por la Biblia angustiadores, cuyo trabajo no es atacar y destruir su finanza. El trabajo de ellos no es atacar y quitarle su vehículo, su casa, su transporte, lo material y lo físico, sino más bien es atacar su alma. Su alma, diga su alma. Ese es el trabajo de estos espíritus angustiadores. Y ellos se van al meollo del asunto. Y es por eso que cuando una persona padece o siente un ataque de depresión,
Lo que siente en el fondo es un vacío inexplicable. Lo que siente en el fondo es una soledad que no tiene explicación. Lo que siente en el fondo es que absolutamente nada importa. Ahí no importa un hijo, un esposo, una esposa, un papá o una mamá. Ahí no importa absolutamente nada, a tal extremo que ni siquiera importa Dios. Desde la ciencia, la depresión, la opresión son enfermedades psicológicas, es decir, de la mente. Desde el punto de vista de la Biblia son temas del alma. Los espíritus angustiadores atacan directamente nuestro ser más íntimo, nuestra alma. Y es por eso que siente lo que siente y experimenta lo que experimenta la persona que es atacada por estos espíritus angustiadores. Desde el punto de vista de la Biblia son temas del alma y son ataques ocasionados por espíritus malignos a los que la palabra llama espíritus angustiadores. Cuando hablamos de opresión, de depresión, de posesión, estamos hablando de las armas más poderosas en el arsenal satánico que buscan deprimirnos, que buscan entristecernos, que buscan angustiarnos, que buscan afligirnos. Porque cuando meten en nosotros espíritu de depresión, espíritu de tristeza, espíritu de angustia, espíritu de aflicción, nos detienen y nos destruyen. Y paran en seco la obra de Dios y el resplandor del evangelio que el Señor quiere seamos para nosotros, para la familia y para el mundo. Los espíritus angustiadores son espíritus que buscan robarle a la persona humana su paz, su tranquilidad. Buscan ahogarle, robarle el sueño, robarle la felicidad. Son extremadamente peligrosos. Esta semana, específicamente el 9 de septiembre, hoy estamos a 15 de septiembre, me gustaría decirle, haciendo un paréntesis, felicidades a los pueblos centroamericanos que hoy celebran, entre comillas, una llamada independencia. Me gustaría felicitar a nuestros pueblos centroamericanos, pero no puedo mentirles y no puedo felicitarles por algo que no existe. No existe independencia en ninguno de nuestros países. Pero en todo caso, en este 15 de septiembre, a todos los países centroamericanos y latinoamericanos les envío una tonelada de matatadas de abrazos. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Y es mi oración porque un día en nuestro tiempo de vida alcancen nuestros pueblos una verdadera independencia. Entonces, esta semana les decía, el pasado 9 de septiembre, un pastor, 30 años de edad, un pastor joven, pastor de una iglesia muy grande en número aquí en los Estados Unidos, se quitó la vida, se suicidó. El artículo periodístico dice que el pastor de 30 años de edad, casado, una familia muy bonita, muy preciosa, económicamente estable, se suicidó, se quitó la vida. Y dice que se suicidó porque padecía de depresión. Esa es una forma de decir, se suicidó porque fue brutalmente atacado por espíritus angustiadores. Vengan conmigo al Salmo 23. Me dicen amén cuando estemos ahí. Quiero decirles que este tema de la opresión y la depresión no es un tema nuevo. Tampoco es un tema moderno. El rey David vivió alrededor de 1000 años antes del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el rey David fue uno de los siervos de Dios más profundamente atacados por espíritus angustiadores. Es decir, el rey David padeció fuertemente ataques de lo que nosotros hoy llamamos depresión. Y aquí en el capítulo 23, en el Salmo 23, en el versículo 5,
Vea lo que dice el rey David acá. Este es Salmo de David, en el nombre del Señor Jesucristo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién dice ahí? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Aderezas mesa, dice David, delante de mí en presencia de ¿quién? ¿Qué quiere decir eso de aderezas mesa? Es decir, lo que el rey David está diciendo, delante de mí pones una mesa llena de manjares. Es decir, en esa mesa hay de todo lo que yo quiera comer. Es de todo lo que mi corazón desea. Es decir, esa mesa está ahí para mi celebración. Para que yo me llene de felicidad, para que yo me llene de gozo. Y está diciendo que eso lo hace Dios, eso lo hace el Señor para su siervo. Pero dice, delante de mis angustiadores. Él no está diciendo que los angustiadores no existen, él está diciendo que los angustiadores están ahí, pero él está diciendo que la batalla final, y él está diciendo que el éxito final de esa batalla y que lo que procede al final de esa batalla es la victoria y es el éxito. Y que el Señor tiene ahí delante a esos angustiadores para que los angustiadores vean de qué forma un hijo de Dios se deleita venciéndolos. Es decir, los angustiadores son testigos de lo que sucede cuando nosotros nos agarramos de la todopoderosa y bendita mano de Dios. Ahora, el problema es que tenemos un diagnóstico falso. Y estamos peleando en contra de los angustiadores con pastillas y con recetas que da la ciencia humana. Y esto nos trae problemas serios. Usted no crea que David iba al boticario. Usted no crea que David iba a buscar al médico. ¿Sabe a quién iba a buscar David? Dice el versículo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué quiere decir rebosando? Estoy feliz. Estoy lleno de poder, estoy lleno del Espíritu, estoy lleno de santidad, estoy lleno de conocimiento, está rebosando. Ahí están mis angustiadores viendo, no se van mis angustiadores, pero es importante que ellos sepan cómo un siervo, una mujer y un hombre de Dios pueden alcanzar la victoria cuando la copa de ellos está rebosando. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Están entendiendo de dónde vamos? ¿Están entendiendo qué dirección llevamos acá? Los espíritus angustiadores, les decía, son demonios que buscan robar su paz, que buscan robar su tranquilidad, que buscan detener su gozo, que buscan detener su vida y destruir a su familia. ¿Qué es la depresión? De acuerdo a la ciencia. ¿Saben ustedes que la ciencia dice que entre 300 y 400 millones de personas padecen depresión y opresión en el mundo de hoy? De acuerdo a la ciencia. La ciencia llama a la opresión y a la depresión, le llama enfermedades y les decía, las tratan con pastillas y medicamentos. El pastor que se suicidó, y le hago hincapié sobre el tema de este joven pastor, porque es importante que usted sepa que estos espíritus, a quienes la ciencia llama enfermedades y la Biblia llama angustiadores, atacan no solamente a la gente en el mundo, atacan también a la gente que está en la iglesia. Jared Wilson se llamaba él, se suicidó este pasado 9 de septiembre. Amén. Entonces, la Biblia nos revela que la depresión es el producto de espíritus malignos, que es netamente de índole espiritual. El problema es de índole espiritual, pero tiene efectos visibles de índole física. Cuando una persona está espiritualmente siendo atacada y está sufriendo ataques de depresión que son
¿Cómo se llaman esos espíritus? Angustiadores. Físicamente usted puede ver que la persona está siendo atacada. Físicamente puede verlo. Tiene un efecto visible, físico. Ahora, esto tiene sus orígenes en lo más profundo del ser humano, en lo más profundo de quien realmente nosotros somos. La Biblia describe a lo más profundo de quien nosotros somos, las intimidades del pensamiento y las profundidades del corazón. Eso está en el Salmo 64, versículo 6. Eso toma lugar en lo más profundo del ser humano, en lo que Proverbios 5 llama el consejo del corazón es como aguas profundas. Proverbios 20:27 le llama a eso el corazón es profundo. Y en las profundidades del corazón es en donde se dan esos ataques. Es dentro de esas profundidades en donde se produce la depresión. Y en donde ningún psiquiatra, en donde ningún psicólogo, en donde ningún ser humano puede entrar ni llegar, absolutamente nadie. Nadie, ni los hijos, ni el esposo, ni la esposa, ni el ser más querido de esa persona, nadie puede llegar. ¿Por qué? Porque esos ataques se dan en lo más profundo de la persona humana. Nadie, solamente Dios conoce lo que hay dentro del hombre. Vengan ahí conmigo al Evangelio según San Juan. No pierdan ahí Salmos, ya vamos a regresar. Pero quiero que vayan conmigo bíblicamente en esto. San Juan capítulo 20. Dice San Juan capítulo 20 en el verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Están conmigo ahí? Amén. San Juan 20 les dije, no, venga, San Juan 2. San Juan capítulo 2. Vea lo que dice acá, revelador. Verso 24 y verso 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los ataques de estos espíritus angustiadores se dan en lo más profundo de nuestro ser. Y les decía, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún médico, ningún tipo de ciencia puede llegar a ese lugar. El único que tiene el poder para llegar a ese lugar es el Señor. Porque Él conoce lo que hay en el corazón. El único que tiene el poder para llegar a ese lugar es el Señor. Y ese lugar, el núcleo de quien nosotros somos, es precisamente lo que estos espíritus angustiadores atacan. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y escondido. Él, hablando de Dios, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2:22. Primera de Corintios 2:10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. ¿Cuáles son las causas por las cuales estos espíritus angustiadores llamados opresión y depresión nos atacan? Miren, la opresión y la depresión afectan toda nuestra personalidad, ¿sí o no? Cuando estoy diciendo todo, afectan todo, nos cambian la personalidad. Una persona puede ser normalmente feliz, sonriente, pero cuando esos espíritus atacan, le cambia la personalidad. Se aísla, se arrincona, quiere estar en la oscuridad, no quiere hablar con nadie, no quiere saber de nadie, pierde el hambre, no quiere nada, pierde la felicidad. Absolutamente nada tiene sentido. Y en el fondo, lo que estos espíritus de angustia están buscando es que la persona se quite la vida. Una pastilla, un medicamento. Usted sabe lo que son los medicamentos, son drogas. ¿Y cuál es el trabajo de las drogas?
crear una realidad falsa. ¿Le duele la cabeza? Tómese una aspirina. O sea, temporalmente le construye una realidad falsa, pero ese dolor de cabeza le va a regresar porque no está atacando la raíz. La ciencia le dice, esa es depresión, tome esas pastillas, se le va a quitar. Entonces, esa pastilla es una droga que temporalmente le va a dar un sentido de felicidad. Es como que tome una cerveza. Como que se eche un tiro, ¿verdad? Le crea una realidad falsa, pero las realidades falsas son temporales. Porque no estamos yendo a la raíz. ¿Y a dónde está la raíz? Está en el alma. Y lo que hay que tratar es el alma. Lo que hay que tratar es eso que está pasando ahí. Entonces, la depresión, la opresión afectan toda nuestra personalidad y se manifiesta en trastornos de carácter físico, de carácter corporal, de carácter orgánico. Ahora, tomando eso como base, nosotros podemos decir que en principio el pecado original que se instaló en el corazón del ser humano es la fuente de la depresión, el pecado original. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué pasa originalmente? Se separan de Dios. Y cuando se separan de Dios, ¿qué es lo que se separa? El alma humana de el todopoderoso creador de todas las cosas. Se separa. Y eso crea un vacío, un vacío. El ser humano comienza a sufrir ataques del enemigo. Es por eso que Adán y Eva se esconden. El Señor venía y caminaba con ellos todos los días, todas las tardes venía y caminaba con ellos. Y todos los días Adán y Eva allí estaban esperándolo. Y tomaban cafecito y se reían. Y el Señor les contaba algún chiste. Y después que terminaban y cenaban. Y después el Señor les decía, y nos vemos mañana. Y los abrazaba y los besaba y los bendecía. Y el siguiente día volvían a repetir lo mismo. Pero de repente un día, cuando se da esa separación, Adán y Eva, ¿qué es lo primero que hacen? Tenerle miedo a Dios. Estaban ya sufriendo los ataques de los espíritus angustiadores. Esos espíritus angustiadores existían antes de que nosotros fuésemos creados. Antes de que Adán y Eva fuesen creados, ellos ya existían. Entonces comenzaron a sufrir. ¿Y qué él le dijo? ¿Y pues dónde estás, Adán? ¿Y dónde estás, Eva? ¿Cómo es posible que hoy no los veo? ¿No quieren un cafecito hoy? Aquí les traí una botellita de agua bien heladita. Se escondieron. Entonces, cuando el ser humano se alejó de Dios, abrió los vacíos y los huecos para ser atacado, Desde que nuestros primeros padres pecaron, es decir, desde que Adán y Eva pecaron, el cordón umbilical entre el ser humano y Dios se cortó, se rompe. Y cuando ese cordón umbilical se rompe, eso abre espacios, pórticos, huecos, para que toneladas de demonios se acerquen y comiencen a atacarnos. Se rompe el cordón umbilical entre Dios y el ser humano. El alma sufre su separación de Dios. ¿Por qué? La gente no lo sabe, la gente que está en los vicios no lo sabe. Pero ¿por qué la gente busca las drogas, la cocaína, la cerveza, el alcohol, todas esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué lo busca? Porque en el fondo tienen un vacío. Y esas drogas que son proveídas por Satanás llenan temporalmente ese vacío. Una vez más, crean en ellos una realidad ficticia, una realidad falsa. Lo que estas personas no saben o lo que la gente en el mundo no sabe es que ese vacío que nosotros tenemos solamente puede ser verdaderamente lleno por el Espíritu de Dios. Por eso es que el profeta Joel habló de la lluvia temprana y habló de la lluvia tardía. Y por eso es que en el día de Pentecostés, 2000 años atrás, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, estaban todos unánimes juntos, cuando de repente vino del cielo un fuerte estruendo que llenó toda la casa en donde estaban sentados. ¿Quiénes? Los 120. Amén. Y allí hubo una explosión del Espíritu, porque el Señor entonces vino y llenó ese vacío en ellos, que Él es el que busca, el mismo vacío que Él busca llenar en absolutamente todos nosotros. Pero desafortunadamente el ser humano en su ignorancia continúa rechazando el favor de Dios y prefiere, en lugar de aceptar el favor de Dios, que es llenar ese vacío del alma para que combata contra todos esos espíritus angustiadores y de enfermedades, y en lugar de aceptar que el Señor llene esos vacíos, nosotros le creemos más al hombre que a Dios, le creemos más al diablo que a Dios.
le creemos más a todos estos espíritus angustiadores que a Dios. Y terminamos en una realidad que es muy dañina para nuestras vidas. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre está separado de Dios, el hombre se enfrenta a las consecuencias desastrosas del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Y cuando el ser humano está separado de Dios, el ser humano no puede soportar el peso, el yugo de sus propias limitaciones. Su estado de separación de Dios le afecta a su espíritu, le afecta a su paz, le roba su felicidad. Se vuelve acongojado y estos espíritus angustiadores vienen y hacen fiesta en la vida de la persona humana. Hacen fiesta porque ellos disfrutan robar su felicidad, disfrutan llenarlo de tristeza, disfrutan que usted se siente que no vale nada, disfrutan que usted crea que a usted nadie le ama, disfrutan que usted sienta que usted no importa nada, que es un cero a la izquierda, que su vida ya se terminó. Disfrutan que usted no encuentra absolutamente ni paz ni felicidad en ningún lugar, porque lo incapacitan. Ese es el trabajo de ellos, incapacitarle. La depresión afecta potencialmente a todo ser humano. Y desde el punto de vista bíblico, la depresión no es una enfermedad, sino un espíritu maligno. Cuando emerge desde las profundidades, es cuando nosotros menos los pensamos y la depresión nos hunde cuando no lo entendemos y hacemos un falso diagnóstico en la impotencia y en la infelicidad. Falso diagnóstico. La depresión no se va a curar, con pastillas ni con medicamentos. La depresión se cura con el poder del Espíritu de Dios. Se cura con la luz del Evangelio. Se cura con un claro entendimiento de la palabra y del don de Dios para la vida humana. La depresión y los espíritus de angustia huyen cuando nosotros nos llenamos del poder de Dios. Cuando nuestra fe se solidifica, cuando el poder de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. Y a su nombre. Saben ustedes que hay muchos factores externos que nos pueden hundir en la depresión, es decir, en estos espíritus de angustia. Las deudas, las enfermedades, la muerte, los problemas familiares. Y desafortunadamente aquí es donde nosotros también tenemos que aprender y prestar atención. ¿Saben que un día, ya al final de su ministerio, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, y allá en Jerusalén el Hijo del Hombre va a ser entregado a sus opresores y va a ser crucificado? Y les decía, pero al tercer día resucitará. Y cuando el Señor les dijo, levántense porque vamos en dirección de Jerusalén, en donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte, aparece Simón Pedro y le dice: Señor, no, que nunca eso te acontezca. Y cuando Simón Pedro le dijo eso, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque muchas veces los seres que nosotros más queremos se vuelven y se convierten en nuestros angustiadores. ¿Cuántas veces una esposa se ha convertido en la angustiadora de su esposo? ¿Cuántas veces un esposo se ha convertido en el angustiador de su mujer? ¿Cuántos padres de familia se han convertido en los angustiadores de sus hijos? ¿Y cuántos hijos se han convertido en los angustiadores de sus padres? La ignorancia es abusiva. Muchas veces nosotros caemos también en ese error de convertirnos a través de nuestras propias acciones en angustiadores.
Y es importante que también identifiquemos a los angustiadores aún en la gente que nosotros amamos y que reprendamos a esos espíritus de angustia. Que los reprendamos. De ahí la importancia del conocimiento. Yo les estoy hablando todo el tiempo. Todo el tiempo les estoy hablando del conocimiento. Uno de los peores enemigos que tenemos es la ignorancia. Conocimiento, conocimiento. Yo vine, dijo el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. Está hablando de conocimiento. Yo soy la raíz y el linaje de David. Está hablando del conocimiento. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Está diciendo, ustedes son el pueblo escogido por Dios, llamado de la oscuridad a su luz admirable. Es decir, en ustedes es en quien yo he depositado conocimiento. El arma más poderosa que estos espíritus de angustia tienen en contra de nosotros es nuestra propia ignorancia. Y entre más ignorantes nosotros somos, más se burlan ellos de nosotros. Oh, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Para siempre es su misericordia. Las deudas, las enfermedades, la muerte, los problemas familiares, la falta de trabajo. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado esos problemas? Pero son cosas que estos espíritus angustiadores usan para hundirnos en la depresión. Las preocupaciones que tiene una madre cuando no tiene dinero para comprarle leche a sus hijos, o para comprarle un diaper, o las preocupaciones que tiene un padre de familia cuando no tiene para pagar la renta, o cuando no tiene para comprarle los útiles escolares al niño, o cuando no tiene para llevarlo al médico. El dolor abate cuando uno de nuestros hijos muere, o cuando uno de nuestros padres o un familiar querido muere. El sufrimiento hace sentir los efectos cuando nosotros vemos la enfermedad terminal y prolongada de un ser querido. Cuando una persona a la que amamos nos dice, tengo cáncer y es terminal, está en fase 4. Todas esas son puertas que estos espíritus angustiadores utilizan y están buscando para hundirnos en el campo de ellos, para llevarnos al campo de ellos. Esto siempre lo uso como ejemplo, porque es un ejemplo que está ahí. Ven como el actual presidente de los Estados Unidos es bien grosero para expresarse, él no respeta a nadie. Y generalmente él ataca a medio mundo. Y lo ataca de la forma más sucia, más grosera, más irrespetuosa. Y muchas personas le responden de la manera grosera que él es, con insultos. Cuando hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, el año pasado creo que fue, él buscó atacar a Michelle Obama, la ex primera dama, esposa del expresidente Barack Obama. Buscó atacarla de una manera bien grosera, bien fea. Y cuando Michelle Obama le respondió, ella respondió y dijo, when he goes low, we go high. Es decir, cuando él se tira al lodo, nosotros volamos alto. ¿Qué es lo que ella estaba diciendo? Es decir, si tú te pones a pelear con un cerdo, vas a terminar como un cerdo. Pero si un cerdo te reta, mejor alza vuelo como las águilas. Y cuando nosotros con estos espíritus angustiadores decidimos revolcarnos con ellos, vamos a salir golpeados. Vamos a salir heridos, porque esa no es la forma de contrarrestarlos. Cuando los espíritus angustiadores nos atacan, la forma de contrarrestarlos es de doblar rodillas delante del Altísimo. La forma de contrarrestarlos es de elevar las manos al cielo. La forma de contrarrestarlos es de abrir este libro sagrado. Es de llenarnos de conocimiento. Es de abrir nuestra garganta y decirle, I need you, Jesus. I need you, God.
es cuando más necesitamos de Dios. Es cuando más necesitamos del Espíritu de Dios. No es cuando más necesitamos de pastillas o de medicamentos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Donde el Espíritu de Dios está, allí hay ¿qué? ¿Y usted cree que donde el Espíritu de Dios está, están estos espíritus angustiadores? ¿En dónde están los espíritus angustiadores? En donde el Espíritu de Dios no está. Ah, pero si usted siente ese vacío, ¿qué tiene que hacer? Pero lo más importante es que no espere llegar a ese lugar. Por eso es que el Señor habla de las 10 vírgenes y nos da el ejemplo de las 10 vírgenes. 5 se fueron con Él y 5 se quedaron. ¿Por qué? Porque solamente 5 estaban preparadas y nosotros tenemos que estar preparados de una manera permanente. ¿Qué dice la palabra? Dice, estar preparados para presentar defensa del Evangelio. ¿Cuándo? En todo tiempo. Diga, en todo tiempo. Amén. ¿Cuáles son los efectos de estos ataques, de estos espíritus angustiadores? ¿Cuáles son los efectos? Tristeza, aletargamiento, pesimismo, desesperación, inutilidad, desvalidez, ineficacia, indiferencia, incapacidad para tomar decisiones, falta de voluntad para hacer las cosas, problemas de concentración, falta de memoria, pérdida de interés en todo aquello en lo cual la persona normalmente siente satisfacción. Conductas inadecuadas en el trabajo, en la escuela, en la familia, problemas con la familia, con las amistades, aislamiento, falta de energía, desfallecimiento, poca estima de uno mismo, pesimismo. A veces la persona, cuando esto está muy grave, piensa en suicidarse, como lo que acaba de hacer el pastor de 30 años de edad. Piensa en hacerse daño. Y aumenta el consumo de fármacos, de medicina. ¿Y qué es lo que las medicinas al final hacen? Le dañan otros órganos. Y lo único que hacen es construir una realidad falsa, ficticia. ¿Cuál es la solución? La depresión surge cuando, a veces sin conocerlo, sin entenderlo, perdemos nuestra fe en el Señor. Mire qué cosa más tremenda esta. Perdemos nuestra fe en el Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Santiago? Todos los enfermos llamen a los ancianos de la iglesia y venga a orar por ellos. Cuando una persona deprimida ha venido donde el pastor, le ha dicho, mire, ya, por pastor, puede llamar a los ancianos y oren por mí. Una persona deprimida no cree en Dios. Pierde la fe en Dios. Porque se ahoga en sí mismo, en ella misma, en él mismo. Ese es uno de los efectos de esos ataques, de estos espíritus. Por eso se llaman espíritus angustiadores, espíritus generadores de angustia. Generadores de angustia. Entonces el hombre, cuando está siendo atacado por estos espíritus, ¿qué dice la palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros, porque esos son espíritus satánicos. Es decir, ¿y de qué manera resistimos nosotros los cristianos? En oración, ayuno, estudio de la palabra, haciendo lo que estamos haciendo ahora. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el hombre, cuando es atacado por estos espíritus, ¿qué es lo que pasa? Se siente solo en la batalla de la vida. Los problemas se le vienen encima y se hacen 2, 3, 10 veces más grandes de lo que son. La persona no sabe cómo manejar los problemas, se siente impotente, se siente desesperado y cae la persona que es atacada por la opresión y la depresión en un estado de vulnerabilidad psíquica, vulnerabilidad emocional. En nosotros los creyentes, los hijos, las hijas de Dios, los siervos, las siervas de Dios. Eso sucede cuando a veces sin darnos cuenta perdemos de vista al Señor, aquel que dijo, Mateo 28, 18, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra.
A mí correrá el justo. ¿Cuándo cree que el justo va a correr a él? Cuando está siendo atacado. Pues. Mire con qué comenzamos ahí. El Salmo 23, 5. David estaba de una forma permanente siendo atacado por espíritus angustiadores. Pero cada vez David, ¿qué es lo que David hacía? Corría a la torre fuerte. ¿Qué es lo que David hacía? Salía afuera a levantar las manos al cielo, a pedir socorro del Señor. ¿Qué es lo que David decía? Doblar rodillas. ¿Qué es lo que David decía? Orar. ¿Qué es lo que David decía? Alabar al Señor. Sacaba su arpa y comenzaba a atacar, y comenzaba a atacar, y comenzaba a cantar. Y esto recibía la victoria. Y es por eso que dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque lo que los espíritus angustiadores nos quitan es nuestro aliento. Pero la vara y el callado del Señor, dice, me infunde aliento. Y por eso aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, es una forma de decir: tu vara y tu callado me infunden aliento. Y es por eso que en presencia de mis angustiadores, tú me das la victoria. Me das la victoria. Llenas ese vacío. No hay lugar para ellos. Y es entonces cuando yo alcanzo la libertad. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero cuando somos atacados por un falso diagnóstico, deje de pensar en esas cosas como enfermedades y comience a buscarlos, a ubicarlos como ataques satánicos. Estoy hablando a hombres y mujeres que creen en Dios, ¿sí o no? Estoy hablando a hombres y mujeres que creen que esta es palabra de Dios. Entonces es importante que aprendamos a hacer un correcto diagnóstico de las cosas. Eso no se va a sanar con pastillas. Se va a sanar con el poder del Señor. Con una fe intacta, con una fe fortalecida, se va a sanar con un esfuerzo. Hay que comenzar a caminar y a salir de ese hoyo. Hay que comenzar a creer, hay que comenzar a vencer, hay que comenzar a poner en práctica esta palabra. Hay que sacarla de este libro y hay que llevarla a la práctica. Hay que ponerla en acción en nuestras vidas. El libro de Isaías, o el profeta Isaías, en el capítulo 51 dice... Isaías 51, verso 23. Y lo pondré en manos de tus angustiadores. Mire lo que está diciendo. Está diciendo que a nuestros enemigos, a quienes nos atacan, el Señor a ellos los va a poner en las manos de aquellos espíritus que buscan angustiarnos a nosotros. Es decir, le da vuelta a la tortilla. Entonces dice Isaías: y lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma. Esto es lo que los angustiadores quieren de usted. Cuando usted recibe un ataque de depresión y de opresión, esto es lo que esos espíritus buscan en usted. Que dijeron a tu alma: inclínate. Ellos quieren que usted se incline. ¿Qué es lo que una persona en depresión siente? Inclinarse. ¿Qué quiere decir inclinarse? Ríndete. Ríndete. Lo primero que ellos buscan es: ríndete, give up, stop fighting, date por vencido. Es decir, lo que le están diciendo es: date por muerto, date por muerto. Primero, dijeron a tu alma: inclínate. ¿Y qué es lo segundo que ellos buscan? Cuando usted se inclina, es decir, cuando usted give up, se da por vencido. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se da por vencida? ¿Queda tirada dónde? Entonces dice: inclínate y pasaremos por encima de ti. Lo que esos espíritus angustiadores buscan es que usted caiga en el suelo para ellos. Mira. ¿Entiende por qué le estoy diciendo diagnóstico equivocado? ¿Hay alguien aquí que understand? ¿Hay alguien aquí que entiende? ¿Hay alguien aquí que entiende lo que estamos hablando? Amén. Estamos hablando palabra de Dios y la palabra de Dios revela.
Y la palabra de Dios da los diagnósticos correctos. Entonces, ¿qué buscan estos espíritus angustiadores? Que usted se incline. No que se incline a Dios, que se incline a ellos. Para tirarlo por el suelo. Y una vez que usted está en el suelo, Isaías, vayan allá a Isaías conmigo, léanlo para qué. Es importante que lo vean en la escritura. No pierdan Salmos, ya vamos a regresar allá a Salmos. Isaías 51. Me dicen amén ahí. Para que lo vean, Isaías 51, vean lo que dice. 23. Y lo pondré en manos de tus angustiadores que dijeron a tu alma. Eso es lo que los angustiadores le dicen a su alma cuando lo atacan con la depresión y la opresión. Le dicen, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y vea lo que dice después. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es, le están dando una orden a usted. Inclínate, es decir, adórame. Lo que el diablo quiere es la adoración que solamente a Dios le pertenece. Lo que el diablo quiere es doblegarnos para que Él reciba la adoración que solamente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo merece. Y ellos quieren que nosotros hagamos lo mismo. Y por eso le atacan hasta lo más profundo de su alma. Y crean en usted ese vacío para que usted se incline a ellos. Y una vez inclinado, es decir, postrado a ellos, lo tiran al suelo y pasan encima suyo. Y lo que ellos buscan después es convertirlo en tierra. Es decir, matarlo. Para después, allí encima de su cuerpo muerto, decirle a Dios, ajá, ¿quién es el Dios aquí? ¿Quién es el que manda aquí? Es por eso que Jesús dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Y recibiréis poder. Es el poder del Espíritu lo que nosotros necesitamos para confrontar, para enfrentar y para tener la victoria. Ah, pero hermano, eso es muy difícil. ¿Y cómo no va a ser difícil si no viene a la iglesia? ¿Y cómo no va a ser difícil si no ora? ¿Y cómo no va a ser difícil si no estudia? ¿Y cómo no va a ser difícil si no ayuna? ¿Y cómo no va a ser difícil si no da testimonio? ¿Y cómo no va a ser difícil si no dedica el tiempo que necesita dedicar para construir su relación con el Espíritu de Dios? Nosotros mismos le abrimos los caminos a todos estos espíritus de angustia. Algunas veces nuestro cuerpo padece malestares generales que pretendemos curar con remedios caseros, medicinas, pastillas que la familia ha utilizado siempre. Muchos de esos ataques, de esas enfermedades, son espíritus demoníacos que necesitan un tratamiento espiritual, un fortalecimiento de Dios. Si usted quiere, yo no estoy diciendo que la ciencia o los médicos no le ayuden, claro que le ayudan, pero de forma temporal y va a volver a recaer en lo mismo. Y va a volver a recaer en lo mismo. Eso es un gran negocio. La industria de la medicina, los fármacos, es una de las más grandes industrias aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Hay una representante llamada de apellido Ocasio Cortés, Alexandra Ocasio Cortés, de origen puertorriqueño, ahí en el Congreso. Ahí se pasa ella denunciando todo el tiempo a las grandes compañías farmacéuticas de cómo medicinas que han sido patrocinadas con los fondos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos en los Estados Unidos, millones de millones, a veces miles de millones de dólares invertidos para descubrir esos fármacos. Y cómo estas grandes farmacéuticas se apoderan de eso y después una medicina que debería de ser gratuita para la gente, le venden pastillas hasta por $1,000, las baratas.
Ahí está esa enfermedad del SIDA que apareció en los años 80. ¿Sabe cuánta gente ha muerto del SIDA? ¿Sabe quiénes han sobrevivido? Los que tienen millones de dólares. Allá por 1991, un entonces jugador del equipo de básquetbol, los Lakers de Los Ángeles, de nombre o conocido como Magic Johnson, apareció frente a las pantallas de televisión diciendo que había adquirido el SIDA, que era una enfermedad considerada una enfermedad de homosexuales por aquellos años. Y apareció diciendo, tengo el SIDA, pero decir que tenía SIDA era decir, estoy sentenciado a muerte. Eso fue en 1991, hace casi 30 años atrás. En ese año yo comencé en el ministerio del Señor, imagínense. Y Magic Johnson todavía está con vida y más pollón y más fuerte que nunca. ¿Y sabe por qué? Tiene billete. Tiene billete. Personas que hace 5 años aparecieron con SIDA ya están muertas. ¿Sabe por qué? Porque son pobres. Es una gran industria que lo único que le importa es el dinero. Si usted quiere seguir gastando billetes en eso, hágalo. Yo no le estoy diciendo que no le van a crear realidades falsas. Claro que sí. Temporalmente le van a sanar eso, pero eso va a seguir recurriendo y va a seguir recurriendo. Y si usted quiere curarse de eso de por vida, solamente lo puede hacer a través del poder del Espíritu de Dios. Porque los demonios no le tienen miedo a las pastillas. Los demonios no le tienen miedo a los psicólogos, a los doctores. Los demonios no le tienen miedo a que usted tiene millones en la cuenta de banco. Ahí lo celebran, está bueno. A lo único que los demonios le tienen miedo es a la presencia de Jesucristo el Señor. Es a la presencia de la luz que alumbra a todo hombre. Es al conocimiento de la palabra de Dios. Es al Espíritu del Señor. A eso es a lo único que ellos le tienen miedo. Regresemos a Salmo. Yo quisiera decirles que ya vamos a terminar. Y quizás vamos a terminar, no porque ya hayamos terminado. Pero Salmo número 27, ¿están ahí conmigo? Amén. Vea lo que dice la palabra acá. Versículo 2, Salmo 27, 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mire cómo llama a esos malignos. ¿Quiénes son los malignos? Los demonios. Y vea cómo le llama. Mis angustiadores. Y mis enemigos. Mire para qué se juntaron. Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? Porque apareció lo que Pablo llama el escudo de la fe. Porque apareció lo que Pablo llama el yelmo de la salvación. Porque apareció lo que llama la Escritura la espada que sale de la boca de Dios, que es el Espíritu del Señor. Prestos vuestros pies con el Evangelio de salvación. Apareció el escudo de la fe. Dice la palabra, cuando se juntaron contra mí los malignos, ustedes tienen que estar claros, todos nosotros tenemos que estar claros. De una forma permanente, nuestros enemigos, nuestros angustiadores, aquellos que han sido designados, ese es el trabajo de ellos, angustiarnos. De forma permanente están juntos tratando de encontrar la manera de destruirle a usted, de destruirme a mí. Tenemos que estar claros en eso. Y la única protección que nosotros tenemos no son los psicólogos, no son los médicos, no es la medicina, no es la ciencia, es el Espíritu de Dios. Es la única protección que nosotros tenemos y no necesitamos otra. Por eso David dijo, ¿para qué se juntaron ellos? Para comer mis carnes. ¿Qué es lo que ellos le decían a David? ¡Inclínate! ¡Póstrate! Vamos a pasar encima de ti y te vamos a convertir en tierra. Pero, dice David, tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque se encontraron con mi muro de la salvación. Se encontraron con mi torre fuerte. Se encontraron con mi Señor y mi Salvador. Se encontraron con mi todopoderoso Dios.
y con el poder de su presencia. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, todo lo que pidieren será hecho. Y traían a Jesús todos los enfermos y todos los enfermos eran sanados. ¿Creen ustedes que ahí había espíritu de angustia alrededor del Señor Jesús? ¿Cree usted que había espíritu de tristeza? No. Eso solo se da frente a la ausencia del Espíritu de Dios. Entonces, de nuevo, los espíritus enemigos de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, vienen a arrebatarnos nuestros bienes materiales, nuestros bienes físicos, los enemigos. Pero los angustiadores van directo a nuestra mente, van directo a nuestras emociones, van directo al núcleo de nuestra alma, al centro. Porque ellos buscan arrebatarnos nuestra paz. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor no dijo, mira, ahí te dejo un carro, ahí te dejo una casa, ahí te dejo una cuenta de banco. No dijo eso. El Señor dijo, te dejo mi paz. ¿Y a dónde depositó la paz el Señor? En nuestra alma, en nuestro núcleo, en nuestro ser. Ahí la depositó. Y esa paz es la que los angustiadores buscan sacar, destruir, robarnos el gozo de nuestra salvación. Eso es lo que la salvación debe provocar en nosotros, gozo. Pero a ellos les ofende que nosotros nos sintamos gozosos porque tenemos la promesa de ser salvos. A ellos les ofende la idea de que un día nosotros vamos a estar allá en la Nueva Jerusalén celebrando las bodas del Cordero. A ellos les ofende la idea de que un día el Señor nos va a poner a nosotros la corona de vida, la corona de salvación, la corona de gozo. A ellos les ofende. Por eso nos atacan tanto y por eso nos presionan tanto y por eso nos crean tanto problema. Porque lo que ellos quieren es que nos postremos a ellos. Nos arrodillemos a ellos. Que nos tiremos al suelo porque quieren caminar sobre nosotros. Quieren convertirnos en tierra. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Durante 33 años, ya vamos de bajadita, durante 33 años y medio aproximadamente, Satanás estuvo esperando de una forma paciente la señal o la manifestación de alguna señal en Jesucristo para levantarse en contra del Señor como angustiador. Al Señor también lo atacaron los espíritus angustiadores. Y Satanás estuvo esperando 33 años y medio para que llegara el momento para decirle a ese ejército de angustiadores, ok, hoy es el momento, vayan y ataquen a Jesús. Pero ese momento nunca le llegó hasta el final. Y por eso es que en el desierto Satanás no se le aparece como el angustiador al Señor, sino que se le aparece como el tentador. Mire qué interesante. Los espíritus de tentación son diferentes a los espíritus de angustia. Y durante toda su vida el Señor Jesús nunca le abrió espacio para que lo angustiara. Todo el tiempo estuvo en control. Hasta que llegó un momento. La noche final. Cuando el espíritu de Satanás entró en Judas. Y él salió de camino al Getsemaní. En ese Getsemaní le llegó finalmente el momento de angustia al Señor. Y en ese Getsemaní dice la Escritura que el Señor dijo, mi alma está angustiada. Dijo, hasta la muerte. Porque esos espíritus buscan angustiarlos hasta la muerte. El Señor sabe lo que es ser angustiado. Él sabe lo que se siente. Velad conmigo, le dijo a los discípulos, y los discípulos se durmieron, lo dejaron solo.
Una de las características que provocan esos espíritus angustiadores es soledad. Lo dejaron solo y él vino y los vio dormidos y les dijo: ni una sola hora podéis haber velado conmigo, porque era el tiempo de los angustiadores. Pero lo que Satanás no sabía es que el Señor Jesucristo le había tendido una emboscada. Le había tendido una emboscada a los espíritus angustiadores. Y ciertamente lo angustiaron. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice la palabra que el Señor Jesús lloró. No sudó, sino que sudó gotas de sangre. Su cuerpo salía en gotas de sangre. Fue tan grande la angustia. Era el momento de los angustiadores. Y lo angustiaron hasta la muerte. Pero cuando Él resucitó, por eso Él dijo cuando resucitó: tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando Él dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades, y todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, lo que Él está diciendo es: tengo en mis manos las llaves de cualquier espíritu que te angustie. Tengo en mis manos las llaves de cualquier espíritu de enfermedad, de cualquier espíritu de dolor, de cualquier espíritu de tristeza, de cualquier espíritu de soledad, de abrumación, de cualquier espíritu que te quiera postrar, obligarte a tirarte al suelo, de cualquier espíritu que te quiera convertir en tierra. Esas llaves están en mis manos. Es por eso que a mí correrá el justo, y en mí hallará salvación, y en mí hallarás libertad, y en mí hallarás poder. ¿Quiere tomar pastillas? Vaya y tome pastillas, pero yo tengo una medicina mejor. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Es el Señor. Es el Espíritu del Señor. ¿Va a tomar trabajo? Sí, va a tomar trabajo. Es otro proceso. No se compra con dinero, se compra con arrepentimiento. No se compra con altanería, se compra con humildad. No se compra de pie, se compra de rodillas. Pero ahí está para todos nosotros. Pongámonos de pie. Oh, Señor amado, gracias.